Muy buenos días con todos. Hoy día quiero llevar una reflexión en lo que es el libro de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo 13 es muy usado, es muy conocido y hasta es mal utilizado. Como si fuera un amuleto que todo, la misma cantidad de souvenirs hay sobre eso y lo compra todo el mundo porque creen de que es algo ya que mágico, ¿no? Pero no es eso lo que nos quiere enseñar este versículo. Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, la palabra todo, dice, es un conjunto, como una unidad. ¿Ya? Es un conjunto como una unidad. Eh, y Pablo se refiere a lo que vivió, de lo que relata en el versículo 12, ¿no? ¿Qué es ese conjunto, esa unidad? Este versículo lo escribió Pablo y la unidad que él hace, porque cuando dice todo, esa unidad es con Cristo. Por eso dice luego en Cristo, ¿no? Y cuando dice en Cristo es una posición espiritual. ¿Ya? En Cristo está dentro de. Esa palabra en significa un lugar donde está algo, pero usualmente dentro de. Por ejemplo, cuando digo estoy en mi casa, estoy dentro de mi casa, ¿no? Porque si no digo estoy fuera, ¿bien? Digo en mi casa. Cuando queremos hablar de Cristo, digo estoy en Cristo. Y la palabra nos dice que para estar en Cristo, primero hay que nacer de nuevo. Esa es la condición. El nuevo nacimiento nos permite estar en Cristo. ¿Bien? Llenarnos de Él, imbuirnos de Él, estar dentro de Él. ¿Bien? Eso es lo que nos quiere decir. Y cuando dice todo lo puedo, miren, acá dice todo lo puedo. No dice todo lo puede Cristo. Dice todo lo puedo, por lo tanto es lo que yo puedo hacer, pero ¿en base a qué? En base a una decisión primero, ¿ya? En base a una decisión. Tomo la decisión de que yo creo en lo que Dios, en lo que Cristo nos dejó, ¿no? Cuando los apóstoles le dicen tantas cosas hecho, Jesús le dice, mayores cosas que estas harán ustedes. ¿Bien? Tenemos fe para tomar eso. Ahora, este versículo lo que nos está enseñando es una decisión de fe, todo lo puedo. Es una decisión de acción, todo lo puedo. Pero hay una condición, estar en Cristo. Porque nosotros de nuestras fuerzas naturales no podemos superar algunas cosas. Ahora, este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece está relacionado con el versículo anterior, el versículo 12. ¿Bien? En el versículo 12, Pablo relata las cosas que estaba viviendo. Es más, esta carta a los filipenses, Pablo lo redacta desde la cárcel. Él estaba en la cárcel y obviamente estaba padeciendo, ¿no? Pero aquí Pablo dice de que él eh, ha vivido humildemente y también ha vivido en abundancia. También nos dice que en todo está enseñado, para tener saciado o para estar saciado o para tener hambre, para tener abundancia como necesidad. Y a pesar de estas condiciones, Pablo nos dice de que, ¿por qué pudo superar todo esto? Porque estaba en Cristo. ¿Cómo lo pudo superar todo ello? En Cristo. Bien, eso es lo que nos quiere enseñar este versículo, ¿no? No es algo mágico, sino que es un versículo que enseña tres cosas. Por ejemplo, humildad. Porque Pablo está relatando la humildad que tiene para decir, no soy yo, sino soy Jesús. Es Jesús el que está obrando en mí. Es Jesús en el cual yo confío. Es Jesús el que me da esa fortaleza. Porque la parte final dice, en Cristo que me fortalece. ¿De dónde viene la fortaleza? Para afrontar cualquier situación. Viene justamente de Jesús. No viene de nuestras fortalezas en la carne, ¿ya? Sino que viene de una fortaleza sobrenatural que lo da Dios a través de Jesucristo. Bien, acuérdense que cuando nacemos de nuevo, Él viene a vivir en nuestros corazones.
Esa es una figura, ¿no? O sea, espiritualmente Él está dentro de nosotros. ¿Ya? Está más cerca de lo que pensamos, más cerca de lo que imaginamos. ¿Bien? ¿Qué eso más nos enseña? Una dependencia de Cristo, dependencia total. Pablo dice, en Cristo que me fortalece. ¿De qué dependía Pablo para poder superar todas esas vicisitudes que estaba padeciendo? La cárcel, seguramente los maltratos dentro de la cárcel. Hay que considerar que en esa época de los romanos, pues los presos no eran como los presos actuales, ¿no? Que lo tienen todo y bonito y gratis dentro de la cárcel, ¿no? Eran tiempos bastante crueles, muy difíciles, ¿no? Entonces Pablo estaba pasando todo ello, ¿no? Y otra cosa que nos enseña es la satisfacción. A pesar de todo lo que he pasado, estoy contento porque estoy en Cristo. A pesar de todo lo que he pasado, estoy contento porque Jesús me ha dado fortaleza para afrontar todo ello. Ahora, la pregunta viene a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo afrontamos las situaciones? De repente lo afrontamos de una manera en la cual queremos solucionar todo en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, del cual creemos de que es lo máximo, ¿no? Y si no pasa por mi brillante cerebro no sirve. Pues no es así. El mundo espiritual es mucho más grande, inconmensurable, que nuestro pequeño cerebro, ¿ya? Por muy inteligente que seamos. Pero la parte espiritual, lo que es de Dios, es muchísimo más grande. Entonces, ¿hacia dónde es lo que va este versículo? Este versículo nos quiere enseñar cómo podemos depender del Señor aún en las situaciones difíciles. Porque de Él, miren, llenándonos de Él, estando en Él, dentro de, en significa dentro de. Entonces, estando dentro de Cristo, va a haber esa fortaleza espiritual. No se refiere obviamente a una fortaleza física, ¿no? Voy a levantar peso para ser más fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No se refiere a eso. Se refiere a una fortaleza espiritual. Pero si es una fortaleza espiritual, no viene de nuestras propias fuerzas. ¿De dónde viene? Viene de Cristo. Y eso es lo que nos quiere enseñar Pablo, ¿no? No es un versículo como para utilizar, todo lo puedo en Cristo, entonces, Señor, yo voy a hoy día hacer un gran negocio, como está en Cristo, todo me va a salir bien. No es así. ¿Y por qué razón? Porque la palabra mismo dice, anhelad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás te será añadido. Aquí, si unimos estos dos versículos, ¿no? El que enseñó Jesús mismo, anhelar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que sucedía con Pablo? Pablo vivía con ese anhelo del reino de Dios. Y como consecuencia de eso sucedían muchas cosas sobrenaturales. Este tema de que él pueda ser fuerte ante todas esas vicisitudes es justamente lo que él estaba recibiendo, esa fortaleza de parte del Señor. No de parte de él, no de parte de su intelecto, no de parte de nada, sino que de parte del Señor. Eso es lo que él estaba recibiendo y eso es lo que nos quiere enseñar este versículo. Entonces, no podemos separar y decir solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que ver cuál es el contexto. Y el contexto está en el versículo anterior, donde Pablo habla de una serie de cosas. Dicho sea de paso, carta a los filipenses, como les decía, lo escribió estando en prisión, estando pasando por cosas muy difíciles. El gozo del Señor mi fortaleza es, también dice, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el gozo del Señor era mayor a cualquier cosa que él podía recibir. Bien, ok, pongamos en práctica esto de vivir en Cristo para que podamos ser fuertes y afrontar cualquier vicisitud de la vida. Dios le bendiga.